Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos un tema fascinante, la verdad. Hoy nos metemos de lleno en un análisis del Dr. Elimel Luna sobre algo que seguro muchos viven de cerca, la tremenda presión en la crianza moderna. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema súper relevante. Tenemos este texto académico, La presión en la crianza moderna, que es bastante denso, pero ayuda a desmenuzar cómo esta idea de ser padres hoy se ha vuelto, tan exigente. Exacto. La idea es entender de dónde viene toda esta presión, qué nos está haciendo, ¿no? A los padres, a los hijos, y ver si hay maneras más sostenibles quizás de llevar la crianza. ¿Listos? Bueno, vamos a desempacar esto. Exacto. Y el punto de partida que plantea el Dr. Luna es interesante. Es como una paradoja. Por un lado, ese deseo profundo, genuino, de asegurar lo mejor para los hijos. Pero eso mismo termina generando un estrés, un agotamiento crónico en los padres que a veces hasta opaca el disfrute de serlo. Es complejo. Vamos a ver cómo llegamos a este punto. El Dr. Luna usa un término que llama la atención. Crianza intensiva. Suena, intenso. ¿Qué es exactamente? Sí, el término lo dice todo, ¿no? Es un modelo específico de parentalidad. Se ve como una labor que exige una inversión constante, casi experta, de tiempo, de emociones, de dinero. Muy, muy diferente a como se creaba antes, ¿no? Que era algo más comunitario, quizás, y menos enfocado en optimizar al niño a toda costa. Optimizar al niño. Qué fuerte suena eso. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? El texto menciona unas raíces históricas. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Esto lo analizó muy bien Viviana Celizar. Los niños pasaron de ser vistos, digamos, como activos económicos en la era preindustrial, ayudaban en casa, en el campo, a ser emocionalmente invaluables, casi sagrados. Claro. Esta sacralización de la infancia, como le llaman, puso una responsabilidad enorme en los padres, especialmente en las madres, históricamente. La tarea de protegerlos, de formarlos. O sea, de repente, el niño ya no es una ayuda, sino un tesoro que hay que pulir constantemente. Vaya cambio, ¿no? Precisamente. Y a eso se le suma el auge de la psicología del desarrollo en el siglo XX. Teorías muy valiosas, como la del apego de Bowlby, o las ideas de Freud sobre el impacto de lo temprano. Se simplificaron mucho al pasar a la cultura popular. Y ahí nació el miedo terrible a traumar a los hijos con cualquier error, ¿verdad? Exacto. Se extendió esa idea de que cualquier fallo, por pequeño que fuera, podía dejar una marca psicológica para siempre. Entonces cada interacción se volvió crucial, casi como caminar en un campo minado. Qué agobio. Sentir que cada palabra, cada decisión puede definir su futuro entero. Uf. Y si a eso le añadimos el contexto económico neoliberal, como lo llama el Dr. Luna, pues otra capa más de presión. Ante la incertidumbre laboral, la competencia feroz, los padres sienten que tienen que darles a sus hijos todas las ventajas posibles para que salgan adelante. Claro, asegurarles el futuro como sea. Ahí entra lo que Annette Larreu llamó el cultivo concertado. Es esa idea de llenar la vida de los niños con actividades súper estructuradas, deportes, música, idiomas, clases de apoyo. Ajá. Todo enfocado en desarrollar su capital humano. La crianza se convierte casi en un proyecto de gestión. Suena a agenda de un CEO, no de un niño. ¿Y la era digital? ¿Cómo entra en juego en todo esto? Me imagino que lo complica más. Lo potencia muchísimo. Por un lado, tienes la explosión de la industria de los expertos en crianza. Hay una sobreabundancia de consejos. Libros, blogs, podcasts, cursos. Y muchas veces son contradictorios entre sí. Sí, eso es verdad. Uno lee una cosa y luego la contraria. Claro. Y eso genera una confusión enorme. Y la sensación de estar siempre fallando, de no hacerlo bien, socava la confianza en la propia intuición, ¿no? Es la paradoja del exceso de información. Te satura y te deja más inseguro. ¿Y las redes sociales?
Me imagino que no ayudan mucho. Al contrario, el doctor Luna las compara con un panóptico digital. Es fuerte la imagen, pero tiene sentido. Vemos constantemente versiones curadas, perfectas, de la paternidad y la maternidad. Las fiestas temáticas impecables, las comidas orgánicas súper balanceadas, los niños siempre felices. La vida familiar idealizada, sí. Y eso genera una comparación constante. Hay estudios que lo ligan a síntomas depresivos, sobre todo en las madres. Y luego está el sharenting, esto de compartir todo sobre los hijos online. Convierte la vida familiar en una especie de actuación pública. Claro. Ya no solo tienes que ser perfecto, sino que tienes que parecerlo ante todo el mundo. Doble agotamiento. El de hacerlo y el de mostrarlo. Y supongo que toda esa presión se mete dentro de uno, ¿no? Se internaliza. Totalmente. Se internaliza. El perfeccionismo encuentra ahí un caldo de cultivo ideal. La autoestima empieza a depender peligrosamente del éxito de los hijos, de cómo les va, de si cumplen las expectativas. Y surgen distorsiones del pensamiento. El análisis menciona el pensamiento todo o nada. Si no le doy pecho exclusivamente por un año, soy una mala madre. O la catastrofización. Si no entra a la mejor guardería, ya le arruiné el futuro. ¡Qué barbaridad! Es un ciclo de ansiedad y culpa constante. Exacto. Un ciclo muy desgastante. Entonces, ¿qué consecuencias concretas tiene toda esta presión? Más allá del estrés obvio que ya mencionamos. Son serias, la verdad. El doctor Luna habla del agotamiento parental o parental burnout. No es solo estar cansado, es un síndrome específico que han estudiado investigadoras como Mikolaszczak y Roskam. Tiene 3 dimensiones clave. A ver. Primero, un agotamiento extremo, físico y emocional, relacionado directamente con el rol de padre o madre. Segundo, un distanciamiento afectivo de los hijos. Distanciamiento. ¿Cómo? Sí, como una forma de autoprotección inconsciente, como levantar un muro para no sentir tanto. Y tercero, sentirse profundamente ineficaz como padre o madre a pesar de todo el esfuerzo. Qué fuerte. Sentir que no das más y encima sentirte culpable por distanciarte. Es terrible. Y lo más preocupante es que este estado de burnout aumenta el riesgo de caer en conductas negligentes o incluso violentas. No porque se quiera, sino por estar absolutamente sobrepasado. Claro, como un cortocircuito. ¿Y la relación de pareja? Me imagino que también se resiente. Profundamente. La crianza intensiva consume todos los recursos: tiempo, energía, dinero. Deja muy poco espacio para la pareja. Además, las decisiones sobre cómo criar se vuelven un campo de batalla constante. Y la fatiga, dificulta mucho la comunicación empática. Qué ironía, ¿no? Tanto esfuerzo por los hijos termina afectando la base familiar. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Los niños también sufren con este modelo que supuestamente está centrado en ellos? Sí, y esa es una de las grandes y tristes ironías que señala el análisis. Aunque la intención es buena, este modelo puede ser perjudicial para el desarrollo infantil. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la falta de juego libre, no estructurado. Es fundamental para la creatividad, para aprender a autorregularse, para las habilidades sociales. Y este modelo a menudo lo limita. Claro, porque la agenda está llena de actividades productivas. Exacto. Y la presión constante por el rendimiento, por ser el mejor en todo, genera mucha ansiedad desde muy chiquitos. Miedo a fallar. Y la sobreprotección, ese intento de evitarles cualquier dificultad. También tiene su lado B. Puede crear jóvenes con baja resiliencia, con poca tolerancia a la frustración, menos preparados para los fracasos y los desafíos que inevitablemente trae la vida. Se habla a veces de una fragilidad o una incapacidad para fracasar. Es la paradoja. Queriendo asegurarles el éxito, quizá les quitamos herramientas para manejar la vida real. Es un panorama complejo, la verdad, y bastante desalentador por momentos. Si esta es la trampa, hay salidas. ¿Propone el doctor Luna alguna alternativa? ¿Alguna luz? Sí, afortunadamente sí. Y aquí el análisis se vuelve más esperanzador. Propone un cambio de paradigma, pasar de esa búsqueda agotadora de la perfección a algo que llama la suficiencia benevolente. Suficiencia benevolente. Me gusta cómo suena. Más humano, ¿no? Mucho más.
Se basa en la idea del psicoanalista W. Winnicott, de la madre suficientemente buena, que luego se extendió a los padres en general, claro. ¿Y qué significa ser suficientemente bueno? Significa aceptar que los niños no necesitan padres perfectos. Nadie lo es. Lo que necesitan son padres predecibles, cariñosos, que estén conectados emocionalmente, pero que también son humanos, que cometen errores, que no están disponibles 24/7. Ajá. Winnicott decía algo muy interesante, que esos pequeños fallos de los padres no son traumas. Al contrario, son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para que el niño aprenda a tolerar la frustración, a esperar, a usar su imaginación cuando se aburre, a desarrollar sus propios recursos. Se trata de darles una base segura para que exploren el mundo sabiendo que estamos ahí, pero dándoles espacio para crecer con autonomía y resiliencia. Entiendo. Es cambiar el foco de evitar cualquier error a toda costa a ser una presencia segura y amorosa, incluso en nuestra imperfección. Eso quita un peso enorme de encima, ¿no? Totalmente. Libera mucho. El texto también menciona cómo una perspectiva desde la fe cristiana podría ser un ancla para algunas personas. Sí, lo presenta como un recurso posible. La idea central ahí sería la gracia, es decir, entender que el valor de uno como persona y como padre o madre no depende de qué tan bien lo hagas, de si cumples todos los estándares, sino que se basa en algo más grande, como el amor incondicional de Dios. Ajá. Internalizar eso, dice el texto, podría ayudar a romper ese ciclo de culpa y de perfeccionismo autoimpuesto, a ver los errores y el sufrimiento como parte de la vida, no como fracasos personales. Cambia la métrica del éxito, por así decirlo. Ya no es el rendimiento. Exacto. Y también propone ver a los hijos no tanto como un proyecto personal, que hay que moldear para que triunfen, sino más bien como un don, un regalo de Dios que se nos confía para cuidar y guiar. El texto usa la palabra mayordomía, citando el Salmo 127. Entiendo. Como ser un administrador responsable, no el dueño absoluto. Algo así. Esa perspectiva podría reducir la ansiedad por controlar todos los resultados y fomentar una confianza más profunda. La tarea se centraría más en amar, instruir, acompañar, confiando el futuro a algo más grande que uno mismo. Interesante. El cambio de mirada. De propiedad a cuidado responsable. Algo más práctico que sugiera el análisis. Algo fundamental. Reconstruir la aldea. La crianza intensiva nos aísla mucho. Es clave buscar activamente redes de apoyo. Familia, amigos, vecinos, gente con quien compartir las cargas y las alegrías. La famosa tribu que tanto se echa de menos a veces. Justamente. Para los creyentes, el texto sugiere que la comunidad de la iglesia puede ser ese espacio vital para ser vulnerables, pedir ayuda sin vergüenza, apoyarse mutuamente. Y a nivel más social, implica también abogar por políticas que apoyen de verdad a las familias. Permisos parentales dignos para ambos, cuidado infantil accesible y de calidad, más flexibilidad laboral. Claro, medidas que reconozcan que criar es un valor social, no solo un asunto privado. Exacto. Que no recaiga todo el peso sobre los hombros individuales. Entonces, resumiendo un poco todo esto, esta idea de la crianza intensiva, aunque seguramente nace de buenas intenciones, de querer lo mejor, ha terminado generando muchísima presión, mucho malestar. Pero, y esto es clave, no es algo biológico o inevitable. Es una construcción social, histórica. Correcto. Y entender eso es el primer paso para poder cuestionarla, para desmontarla. La clave no es esforzarse más dentro del mismo modelo imposible, sino, de construir ese modelo. Resistir la comparación constante, filtrar la avalancha de consejos, bajarse un poco del escenario de las redes sociales. Se trata, quizás, de buscar más la conexión real que la perfección aparente, más la presencia atenta que la gestión del rendimiento. Y como dice el texto, encontrar descanso en esa idea de ser suficientes, suficientemente buenos. ¿Qué significa todo esto al final? Pues significa que reclamar el disfrute en la crianza no es ser egoísta, para nada, es fundamental. Para el bienestar de los padres y madres, sí, pero también para crear hijos que sean resilientes, autónomos, creativos y emocionalmente sanos. Van de la mano.
El bienestar del cuidador impacta directamente en el niño. Totalmente. Recuperar la alegría, la paz, el disfrute es parte esencial de una buena crianza, aunque suene paradójico en medio de tanta presión. Los quedamos pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto toda esta presión por la crianza perfecta no será un reflejo de cómo nuestra sociedad define el éxito en general? Esa obsesión por el rendimiento, por la imagen. ¿Y qué pasaría si empezáramos a valorar más la conexión, la suficiencia, el bienestar real, no solo en la familia, sino en otros ámbitos de la vida? Ahí queda la reflexión para seguirle dando vueltas. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.